conferencia. Muy buenas noches. Es una inmensa alegría reencontrarnos en este espacio para asistir a la cuarta y última conferencia del ciclo que dimos en llamar Bioética en el mundo actual. El Ateneo de Cultura agradece la presencia de los más de 150 asistentes provenientes de distintos lugares del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria profesional y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y de todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio de los demás y a la mejora de la sociedad. En esta oportunidad nos convoca una temática de gran actualidad, la bioética. Aprovechando el cumplimiento de los 50 años de esta disciplina, cuando en 1970 el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter utiliza por primera vez el término de bioética y desde entonces la nueva disciplina se instala y difunde por todo el mundo. Recordamos que este ciclo está dirigido a quienes buscan conocer el estado actual y perspectivas de esta disciplina en general, que fue el tema de la primera conferencia a cargo del doctor Nicolás Laferrière, y profundizar en algunos de sus campos como los cuidados paliativos, como tuvimos la oportunidad de escuchar en el segundo encuentro al doctor Camilo Tale, la naprotecnología, tema sobre el cual disertó la semana pasada la doctora Angélica Sarmiento, y el transhumanismo, que será el tema de hoy. Esta es la iniciativa a la cual desde el Ateneo de la Cultura de Santa Fe queremos convocarlos a participar y por la cual agradecemos desde ya vuestra presencia. Unas palabras sobre cómo será el desarrollo de esta conferencia. La duración aproximada será de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo durante la disertación y al final de la misma en la plataforma a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la pantalla. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que nos acompañaron durante todo el ciclo y que lo hicieron posible. Capitel Constructora, sociedad anónima de la ciudad de Santa Fe y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Sancor Seguros, empresa de primer nivel en el rubro de aseguradoras. Y Prevención Salud, sistema de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Cuidados del Litoral, un equipo de profesionales dedicado a la prestación de salud con enfoque en la internación domiciliaria. Y Sanatorio Garay de Santa Fe. Adhieren también a este ciclo el Instituto de Bioética Jérôme Lejeune de la Universidad Católica de Santa Fe, la Comisión de Derecho Médico y Bioética del Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, primera circunscripción. Asimismo, con mucho agradecimiento de parte del Ateneo de Cultura, hemos recibido el aval institucional por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, a través de la resolución 418/20 del 9 de noviembre de 2020. A todos y a cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada El transhumanismo y la obsolescencia programada del hombre, implicaciones antropológicas y éticas. Y para ello, tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde Pamplona, España, el doctor Leandro Gaitán Mántaras, quien es doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España, máster en Evolución y Cognición Humana, Universitat de Les Illes Balears, España,
Profesor en Filosofía para la Enseñanza Media y Superior, Facultad de Filosofía, Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Sus áreas de interés filosófico son filosofía de la ciencia y la tecnología, nuevos problemas y amenazas de las tecnologías emergentes, particularmente en el campo de las ciencias del cerebro, filosofía de la religión, naturaleza de las experiencias religiosas, neurociencia, psicología y religión, antropología filosófica, problema mente-cerebro, trans-poshumanismo, historia de la filosofía, filosofía de procesos, historia del secularismo. Actualmente es profesor en carreras de grado y posgrado en la Universidad de Navarra, España. Ha dictado cursos de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de Santa Fe, así como también en la Pontificia Universidad Católica Argentina, contando con más de 4.000 horas de experiencia docente universitaria certificadas tanto en Argentina como en España. Está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, España, como profesor ayudante doctor. Actualmente es coordinador del primero, segundo y tercer curso de la carrera de Psicología de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Ha participado como ponente en conferencias, seminarios y cursos, siendo el humanismo, el transhumanismo y el poshumanismo los temas que se destacan en sus últimas presentaciones. Está afiliado al Center of Theology and Philosophy, University of Nottingham, Reino Unido. Instituto de Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra, España, siendo colaborador interno en el proyecto de investigación Mente-Cerebro, Biología y Subjetividad en la Filosofía y en la Neurociencia Contemporáneas, así como también está afiliado al Grupo de Ciencia, Razón y Fe en la Universidad de Navarra, España. Bienvenido, doctor Leandro Gaitán Mántaras. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Luis, por tan generosa presentación. Aquí en España es muy tarde, así que son las 11:30 de la noche, casi medianoche, así que empezaré el jueves y terminaré el viernes de hablar. Ténganme paciencia. Y bueno, voy a empezar ya con la charla. Voy a compartir un PowerPoint. Siempre acompañar la exposición oral con el PowerPoint me parece que enriquece más el desarrollo del tema. El título de la conferencia es el transhumanismo y la obsolescencia programada del hombre. Seguramente muchos de ustedes sabrán que el concepto de obsolescencia programada es un concepto utilizado que refiere a la limitación de la vida útil de los artefactos domésticos, etcétera, de uso frecuente y que se basa en el principio de que no hay negocio si no hay limitación en la vida útil de los artefactos. Es decir, tenemos tecnología para desarrollar heladeras que duren 80 años, pero ninguna empresa que fábrica que haga heladeras seguramente querrá que nosotros compremos una heladera de por vida que dure tanto. Bueno, aquí la asociación que hago con el transhumanismo es que precisamente estamos ante ya lo vamos a describir bien, un movimiento filosófico, cultural, que declara abiertamente la pronta, bueno, esto depende mucho de quién lo dice, pero la pronta obsolescencia del ser humano. Algunos transhumanistas más aventurados incluso ponen fecha a esta obsolescencia del hombre. De manera que, bueno, vamos a empezar ahora con el desarrollo del tema. El temario será el siguiente. El primer punto es qué es el transhumanismo, una referencia general a su definición, origen, postulados fundamentales. Después, como segundo punto, la concepción transhumanista del ser humano. Y como último punto, las implicaciones antropológicas y éticas.
Entonces vamos a empezar por el punto, ¿qué es el transhumanismo? Definición, origen y postulados fundamentales. El transhumanismo se representa con la H+. La H+ representa, precisamente la H significa hombre y el más significa, hace referencia a la idea de un hombre aumentado, un hombre mejorado. Nick Bostrom, que es uno de los filósofos de referencia del movimiento transhumanista, trabaja y además es director y fundador del Instituto del Futuro Humano de la Universidad de Oxford, uno de los centros intelectuales, una suerte de think tank también, de los que con mayor fuerza promueve y difunde las ideas transhumanistas a nivel mundial. Nick Bostrom define el transhumanismo de la siguiente manera: como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Hay diversas definiciones del transhumanismo, pero he preferido quedarme con esta porque entiendo que Nick Bostrom tiene un peso particular dentro de este movimiento. Y una cosa que quiero señalar de esta definición, entre otras que se podrían decir, se podría dedicar toda una... un seminario de varias horas a hacer un análisis cuidadoso de cada una de las palabras de esta frase, de esta definición. Que tenemos el deber moral de mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas, incluso dirán algunos otros transhumanistas, morales también. ¿Y de qué manera mejorarnos, optimizarnos? Hacerlo a través del uso de las tecnologías de vanguardia, de los últimos desarrollos tecnológicos que además, digamos, una tecnología que va avanzando de manera vertiginosa. Ya vamos a entrar un poco más en todo este tema, ¿no? Pero ¿con qué fin? Con el fin de eliminar el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento, al que los transhumanistas consideran una enfermedad. Para el transhumanismo envejecer es enfermar, e incluso la condición mortal. Es decir, la búsqueda de la vida indefinida por medios tecnológicos. Básicamente, con esta definición, el transhumanismo lo que plantea es un nuevo paradigma, un nuevo modo de entender la medicina. Por eso también es tan revolucionaria su propuesta, porque ya no hablamos solamente de aplicar la medicina con fines terapéuticos, es decir, de aplicar la medicina para arreglar lo que no funciona. No utilizamos aquí la medicina para curar una enfermedad, sino que consiste en la aplicación de la medicina o de la tecnología médica para optimizar, es decir, para mejorar aquello que supuestamente ya funciona bien. ¿Me explico? Entonces, la idea el concepto que utilizan es enhancement, human enhancement, es la expresión que más circula y se utiliza en los ámbitos transhumanistas. Y es necesario también decirlo en inglés porque el transhumanismo surge al menos inicialmente, en el mundo anglosajón. Ahora está expandido en todo el mundo, pero su origen está en el mundo anglosajón, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, mejorar significa aplicarnos a nosotros mismos tecnologías, ya vamos a ver qué tipo de tecnologías, para tender hacia un proceso que algunos llaman incluso de ciborgización, es decir, a un proceso de hibridación entre el ser humano y la máquina. En líneas generales, el planteo general, ¿no es cierto? La idea general de mejoramiento sería esta. Claro, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el origen, la raíz de esta pretensión, de este optimismo tecnológico y de esta pretensión de los transhumanistas de querer mejorarnos, incluso de querer lograr una vida inmortal, una vida súper longeva?
en la que no haya enfermedades, en la que no tengamos ningún tipo de padecimiento físico, etc. Bueno, ellos dicen que esto ya está presente a lo largo de la historia, es decir, es una aspiración intrínseca a la al ser humano el desear la vida inmortal. Y concretamente Nick Bostrom hace alusión, hace referencia directa a tres mitos, tres grandes mitos, que son los mitos, el mito babilónico de Gilgamesh, el mito griego de Prometeo y el mito de Ícaro. Gilgamesh era un rey babilónico. La historia de Gilgamesh se sitúa hace aproximadamente unos 4.700, 5.000 años, que busca la inmortalidad, que habla con un gran sabio de aquel entonces, Utnapishtim, que es en la tradición babilónica, Utnapishtim es como el Noé de la tradición cristiana. Utnapishtim es un sabio que sobrevive al diluvio, que es salvado por los dioses y que alcanza finalmente, después de sobrevivir al diluvio, la vida inmortal que le es otorgada por los dioses. Gilgamesh va a pedir un consejo a Utnapishtim y Utnapishtim le da el secreto de cómo lograr la vida inmortal. Con Prometeo pasa lo mismo, ¿no? La idea de Prometeo es un titán amigo del ser humano que le roba el fuego a los dioses del Olimpo, este fuego que representa el conocimiento, la omnisciencia en definitiva, y el poder para justamente hacer uso de este conocimiento a los fines de perpetuarse. Y que roba entonces este fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Y en Ícaro vemos más o menos lo mismo. En Ícaro lo que vemos es un relato en el cual Dédalus e Ícaro intentan escapar de la isla de Creta, en la que están confinados, encerrados. Entonces Dédalo lo que hace es fabricar alas con plumas pegadas con cera, y entonces le fabrica a su hijo Ícaro unas alas para que pueda volar y escapar de la isla. Entonces, ¿qué pasa? Ícaro, bueno, le dice Dédalus, le dice su padre, no vueles tan bajo porque te van a salpicar las olas, la espuma del mar va a mojar las alas y te vas a caer al mar, y tampoco vueles tan alto porque el sol va a derretir la cera y también vas a caer. Lo que sucede con Ícaro es que precisamente empieza a volar, a sentirse confiado, a querer llegar cada vez más alto, y termina finalmente cayendo porque sus alas, la cera de sus alas se derrite. De manera que los transhumanistas llaman a estos tres mitos, y muchos otros, hay muchas referencias a las que se podría aludir, Fausto de Goethe, etcétera, etcétera, Frankenstein, en la que lo que se ve es una suerte justamente de proto-transhumanismo. Es decir, se pone de manifiesto esta idea de que el hombre busca trascenderse a sí mismo, busca la inmortalidad, busca la autorredención por sus propios medios. Ya de una forma mucho más cómica, si se quiere, Woody Allen tiene una frase que por eso me parece muy interesante que la vean, es: no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo, quiero alcanzar la inmortalidad no muriendo. No quiero vivir en los corazones de mis compatriotas, quiero vivir en mi apartamento. De esta idea de trascenderse a través o de inmortalizarse en la memoria de los demás no me interesa, lo que quiero es no morir. Bueno, en muchos artículos que se escriben sobre transhumanismo aparece esta frase, es una frase un tanto paradigmática, porque resalta con claridad un poco los fines que persigue el movimiento transhumanista. El término transhumanar viene ya de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. No me voy a retrotraer, no me voy a ir tan atrás en la historia. El primero que lo utiliza así con los mismos fines, con la intención con que es utilizado actualmente dentro de los círculos transhumanistas, es Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el famoso escritor británico que
escribió su obra, bueno, escribió muchísimas obras, pero la más conocida es Un Mundo Feliz, Brave New World, del año 1932, en el que plantea precisamente una suerte de distopía tecnológica. Bueno, Julian Huxley fue el primer presidente de la, a ver si es, el primer presidente de la UNESCO, fue un miembro de la Sociedad Británica de Eugenesia. Ya vamos a ver que todos los transhumanistas en general adhieren a, digamos, están a favor de la eugenesia. Y en un libro llamado Religion Without Revelation, de 1927, dice Julian Huxley lo siguiente: la especie humana puede, si así quiere, trascenderse a sí misma en su totalidad como humanidad. Necesitamos un nombre para esa nueva creencia. Quizá transhumanismo pueda servir. Ya a principios del siglo pasado, Julian Huxley da el puntapié inicial a lo que luego será un movimiento que tiene cada vez más fuerza, y hoy, ya en la segunda década del siglo XXI, más fuerza que nunca. Claro, hablar del transhumanismo implica hacer ciertas matizaciones, porque el transhumanismo no es un movimiento monolítico, homogéneo, en el que todos los que forman parte o los que se identifican con esos ideales piensan exactamente lo mismo. Por el contrario, es un movimiento bastante diverso, donde hay diferencias de ideas, en algunos casos bastante importantes. Y aquí lo que les voy a mostrar son al menos 5 de esas ramas o variedades diferentes del transhumanismo, aunque hay más de 5, por supuesto. Estas son las que considero más importantes. 3 de ellas son, por un lado, el poshumanismo libertario, el poshumanismo democrático, el anarco-poshumanismo. El poshumanismo libertario se basa en la teoría económica de la escuela austríaca de Hayek y von Mises. El transhumanismo democrático lo que postula es fundamentalmente la igualdad en el acceso a las diversas tecnologías, y por tanto apela por un cierto intervencionismo estatal a fin de asegurar un acceso igualitario a esas tecnologías. El anarcotranshumanismo, bueno, lo que postula es, contrariamente, es decir, está un poco en contra del transhumanismo libertario, en el sentido que quiere liberarse del capitalismo, liberarse del libre mercado y liberarse también del gobierno, del Estado. Y después hay 2 tipos más de transhumanismo. Bueno, se puede hablar bastante para describir cada una de estas formas de transhumanismo, pero lógicamente los tiempos no dan para tanto. Otras 2 formas de transhumanismo son el singularitarianismo y el extropianismo. La más antigua de todas las formas de transhumanismo es el extropianismo, fundada por un filósofo y empresario, Max More, que, entre otras cosas, algo por lo que se destaca es porque es director de Alcor. Alcor es la empresa más grande que existe en el mundo. Hay 3 empresas en el mundo de criogenización. La más grande es esta, es Alcor, y la dirige Max More, porque la criogenización forma parte del proyecto transhumanista, la criogenización de cadáveres. Ellos criogenizan cadáveres enteros o cabezas, cerebros, de gente que lógicamente paga una cantidad bastante importante de dinero, aproximadamente $120.000 para criogenizar el cuerpo, unos $15.000 para criogenizar la cabeza solamente, a fin de esperar en ese estado de criogenización a que se desarrollen tecnologías que permitan curar las enfermedades por las cuales estas personas fallecieron. Pero como les decía, también es la línea más, si quiere, más antigua, más clásica del transhumanismo. Por eso ahí en color naranja puse la S, ¿no? Porque en realidad no es transhumanismo, sino que sería más adecuado hablar de transhumanismos en plural. Y bueno, el singularitarianismo es también una corriente importante del transhumanismo. Su fundador es Ray Kurzweil, que es un CEO de Google, ingeniero de diseño de Google.
y que lo que postula es que dentro de muy poco tiempo, en un plazo relativamente corto, llegaremos a una suerte de singularidad tecnológica. Piensen que el término singularidad se aplica, por ejemplo, para explicar el origen del universo, ¿no? Una singularidad, decíamos que en el origen el universo tenía un tamaño más pequeño que el de un átomo, de una densidad increíblemente alta que explosiona y da lugar justamente al universo físico tal y como lo conocemos ahora. Bueno, la singularidad vendría a representar justamente la idea de una suerte de explosión, de desarrollo exponencial de la tecnología, por medio de la cual se podrían hacer, en fin, cosas inimaginables en estos momentos para nosotros. Ray Kurzweil pone una fecha puntual para esta singularidad tecnológica, que es el año 2045. En el año 2045 nos convertiremos en algo mucho más, en algo muy superior, ¿no?, al ser humano. Nos convertiremos en posthumanos y la obsolescencia del hombre quedará al límite de la vida útil del ser humano, de la especie humana, del Homo sapiens, terminará. Me olvidé decir, perdón, que otras formas de transhumanismo, pero solo para mencionarlas, es el transhumanismo cristiano, porque hay dentro del cristianismo, fundamentalmente de raíz protestante, dentro de algunas confesiones decimonónicas del protestantismo americano, concretamente el mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene de hecho una asociación de transhumanistas. Ellos son, dentro del mundo cristiano, de los mayores promotores del transhumanismo. Y esto, bueno, tiene una historia y unos fundamentos teológicos que sería interesante mencionar, a ver si me hago el tiempo en algún momento de explayarme un poco más sobre esto. Lo cierto es que, en definitiva, llegamos a una cuestión que es muy importante, que es que todas estas variedades del transhumanismo comparten un mismo objetivo, que es el del mejoramiento humano. Algunos le llaman mejoramiento biotecnológico, otros hablan de mejoramiento biomédico. Lo cierto es que, en líneas generales, es esto. ¿Cómo se logra el mejoramiento humano? Se logra a través de lo que se conoce como tecnologías convergentes. NBIC, es decir, la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología informática, la tecnología digital, el Big Data, y las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas, que al mismo tiempo es una especie de disciplina que nuclea en sí mismo otras disciplinas como son la psicología, la neurociencia, la cibernética, la filosofía, etc. Lo que postulan los transhumanistas es que estas tecnologías van a dejar de desarrollarse de manera independiente, ¿no?, en compartimentos estancos, sino que vamos estamos, ¿no?, en tiempos en que estas tecnologías progresivamente se van fusionando, se van articulando entre sí y van dando lugar al desarrollo de tecnologías que podrán permitirnos vivir de una manera, ya vamos a ver cómo, no me quiero adelantar demasiado, pero por demás que para muchos resulta por demás de interesante y de tentadora. Esto es, nos convertiremos en posthumanos a través del mejoramiento humano. Algunos hablan de que pasaremos de ser Homo sapiens para convertirnos en Homo technologicus, Homo cibernéticos, o como dice Yuval Harari, es un famoso historiador israelí, muy leído, un bestseller, en la actualidad ha sacado algunos libros que realmente se han convertido en bestseller. Él habla del Homo Deus, ¿no?, del Homo Deus, del hombre autodivinizado a través de la tecnología. Esta es una cuestión muy importante porque de lo que estamos hablando es de un avance en el proceso evolutivo. Es decir, si nosotros los Homo sapiens, el Homo sapiens se calcula que ha surgido hace aproximadamente 150.000, 200.000 años con el desarrollo del neocórtex, que es lo que favorece el
el desarrollo de actividades cognitivas de alto nivel de complejidad, fundamentalmente el pensamiento abstracto. El Homo sapiens, que tiene origen hace 200.000 años y que está precedido por otros niveles, por otros estadios o eslabones dentro del linaje de los homínidos, el Homo heidelbergensis, el Homo erectus, el Homo habilis, etcétera, etcétera, va a cambiar, pero va a cambiar dentro de poco y no va a cambiar como consecuencia de un proceso natural. Nosotros somos resultado de un proceso natural, pero los próximos, el Homo tecnológicus, será resultado de un proceso cultural, porque el próximo salto evolutivo lo daremos los seres humanos y será un salto provocado por nosotros. Y precisamente porque será un salto provocado por nosotros, será un salto que se dará en un periodo de tiempo muchísimo más corto que los tiempos que utiliza la naturaleza en su desarrollo evolutivo. Estos posthumanos en los que supuestamente nos convertiremos son, como dice Nick Bostrom aquí, posibles seres futuros cuyas capacidades básicas exceden tan radicalmente a los humanos presentes que ya no sean inequívocamente humanos según nuestros estándares actuales. Esto es, nos convertiremos en un tipo de realidad que será radicalmente distinta, pero no solamente distinta, sino superior, muy superior, a los seres humanos, al Homo sapiens. Las formas de poder llegar a esto son, bueno, de las más diversas. Las tecnologías por medio de las cuales podemos llegar a esto son de las más diversas. El método biológico es uno de ellos, la biotecnología, que se basa en los desarrollos genéticos y biotecnológicos. Hace poco tiempo, bueno, se ha desarrollado una nueva técnica de edición genética, de corta y pegue de genes, que es el método CRISPR-Cas9, que permite la modificación genética. El método biónico, que se basa en los desarrollos de la robótica y la nanotecnología. Con esto, lo que se quiere decir, sobre todo a través de impresoras 3D, podremos fabricar órganos artificiales, sintéticos. Cualquier parte del cuerpo podrá ser fabricada de manera artificial. Ya se fabrica sangre sintética, se han hecho implantes de corazón artificial en algunas personas, ya esto se ha hecho. Lo que se quiere decir con este método, digamos, a lo que apunta este método es a la posibilidad de que algún día podemos reemplazar cualquier parte de nuestro cuerpo por un formato no orgánico, por un tipo de material no orgánico. Y finalmente el método virtual, método digital, que se basa en los desarrollos de la inteligencia artificial, la neurotecnología. Esto puede suponer el desarrollo de interfaces o conexiones entre el cerebro y el Internet, el cerebro y la nube, posibilidades de conectar cerebros entre sí, posibilidades de desarrollar exocerebros y potenciar nuestras capacidades cognitivas de manera extraordinaria. Así que básicamente todas estas tecnologías hay que entenderlas así, ¿no? Por un lado por separados, digo para entender un poco mejor de qué va cada una, pero por otro lado también entender que a lo que se apunta es a una confluencia, a una sinergia entre estos distintos tipos de tecnologías. ¿Cuáles serían las características de un ser poshumano? Más de uno de ustedes seguramente levantará la mano para decir dónde tengo que firmar que yo quiero eso. Resistencias, esto lo dice Bostrom, ya en el año 2003 lo describe así: un poshumano sería alguien capaz de resistir a enfermedades y al envejecimiento. Alguien que tenga capacidades intelectuales que dupliquen el máximo alcanzado por el hombre actual. Hoy ya se habla, ya en el 2020 se habla no solamente de duplicar el máximo alcanzado por el hombre actual, sino de triplicar, cuadruplicar, quintuplicar. Piensen ustedes el coeficiente intelectual de un Einstein, que tenía 160 de coeficiente intelectual, o de un Mozart, o de cualquiera de las grandes mentes, de los grandes genios de la historia. Es decir, superar de manera exponencial nuestras capacidades cognitivas, nuestra inteligencia, nuestra memoria, etc.
control absoluto sobre las emociones, los deseos, los estados mentales, capacidad para engendrar copias de nosotros mismos, porque el día de mañana, según los transhumanistas, podremos trasplantar la información contenida en nuestro cerebro, que es un sistema, es un dispositivo orgánico, a un dispositivo no orgánico. Yo he subrayado ahí la palabra, la expresión sí mismo, porque bueno, aquí uno de los problemas es qué entienden los transhumanistas por lo que es el sí mismo, es decir, qué es el yo, en definitiva, para los transhumanistas, qué es para los transhumanistas la identidad. Mayor capacidad para el placer, el amor, la creatividad, de formas inimaginables, poder amar de una forma inimaginable, sentir placer de formas como ningún ser humano ha podido sentir hasta ahora. Capacidad para experimentar nuevos estados de conciencia a los que no pueden acceder los cerebros humanos actuales. Es decir, experimentar estados de conciencia, por ejemplo, estados de conciencia místicos, pero de una manera también, pero multiplicado, si se quiere, en cuanto al tipo de experiencia, al tipo de vivencia que eso significa con respecto a la experiencia de cualquier místico en el que pensemos, a la de un San Juan de la Cruz, ¿no? Un San Pablo. Y finalmente vivir una vida indefinidamente larga, saludable, activa. Uno de los transhumanistas de referencia dentro del mundo hispánico, de los que más, con más fuerza promueve el transhumanismo en el mundo hispanohablante, se llama José Luis Cordeiro. Él dice que dentro de 30 años, no solamente, lógicamente, no solamente estará vivo, sino que además será más joven de lo que es ahora. Bueno, uno dice, esta gente que toma, se pregunta. Bueno, pero detrás de todo esto, que parecen delirios en algún punto, ya vamos a ver que en realidad se esconde una agenda y un proyecto que tiene mucha fuerza. Una de las razones, hablábamos de vivir una vida indefinidamente larga, saludable y activa. Ellos hablan de la posibilidad de superar la muerte, de matar la muerte, de matar al dragón tirano, que para ellos es la muerte. No voy a emplear mucho tiempo en describir los distintos métodos tecnológicos que se utilizan, simplemente voy a hacer una mención bastante pasajera. Se habla de ralentizar la decadencia humana a través por ejemplo, del alargamiento de los telómeros. Los telómeros son secuencias de ADN que recubren los extremos de las... bueno, lo tengo, me pasó el concepto. Bueno, lo cierto es que el tema de los telómeros es que hay una relación directa entre el alargamiento de los telómeros y la extensión de la vida. Es decir, a medida que vamos envejeciendo, nuestros telómeros se van acortando. Y entonces, digamos, sobre esta base, lo que se trata de hacer es de encontrar maneras de poder evitar el acortamiento de los telómeros o incluso alargar los telómeros. Aquí en España, María Blasco, una científica muy importante, que desarrolla investigación en el campo de la oncología, ha logrado alargar los telómeros en ratones con éxito, ¿sí? Pudiendo extender la vida de estos ratones en un 20 o 24%. Otro recurso sería transmitir nuestra conciencia, transferir nuestra conciencia a una máquina. Hoy les hablaba, ¿no?, de la posibilidad de transferir nuestros contenidos mentales, nuestra conciencia a un sustrato no físico, como puede ser un ordenador, un avatar, un robot, etc. Y la otra forma de superar la muerte sería reemplazando aquellas partes de nuestro cuerpo que vayan quedando inservibles por otros miembros y órganos artificiales. Como hoy hablábamos del método biónico, ¿no?, y de la posibilidad de fabricar órganos que puedan suplantar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, hay muchas imágenes aquí. Esta imagen que estoy señalando es un nanobot. Piensen
La nanotecnología es muy importante. Aquí ya estamos hablando de la posibilidad de fabricar robots del tamaño de 1/1000ª de milímetro. Todavía estos nanobots, como el que se ve aquí en la foto, son nanobots grandes, pero se estima que prontamente se podrán fabricar nanobots que se podrán introducir prácticamente por vía intravenosa, como cuando nos ponen una inyección. Y esos nanobots podrán reparar zonas dañadas de nuestro cuerpo, podrán reemplazar nuestras neuronas, cada una de nuestras neuronas, y garantizar nuestra existencia, la existencia de nuestra conciencia, la vida de nuestra conciencia de manera indefinida. Esta es una etapa de la revista Time, donde se le hace una entrevista a Ray Kurzweil, donde dice que el año 2045 será el año en el que nos convertiremos en seres inmortales, porque será el año de la singularidad. Esta es una toma de pantalla de Alcor, la empresa que criogeniza cadáveres, de la cual Max More es el director, en fin. Aquí esta es la toma de pantalla de un proyecto del Human Brain Project, un proyecto que empezó en el año 2003 y va a durar hasta el año 2023, en el que hay invertido una inversión de la Unión Europea de más de 1.200 millones de euros. Una de esas ventanas, una de las ramas de investigación dentro de ese proyecto, tiene que ver justamente con la simulación, con la emulación cerebral, que ya se está intentando hacer en ratones, es decir, la posibilidad de transferir los contenidos mentales de un ratón a un soporte artificial. ¿Quiénes están detrás del transhumanismo? Esto es muy importante, porque esto realmente pone de manifiesto el alcance que tiene todo este movimiento cultural filosófico. Empresas como Google, Facebook, PayPal, Neuralink. Habrán escuchado hablar a lo mejor de Neuralink porque hace 3 o 4 semanas atrás apareció su director, que es Elon Musk, este multimillonario americano, mostrando la inserción de dispositivos del tamaño de una moneda en el cerebro que permitirían servir de interfaz entre el cerebro y la nube. Nos permitirían conectarnos directamente con la nube, si no tendríamos que recurrir a nuestros celulares o a nuestros ordenadores para contactar, para ver información, acceder a información en Internet, sino que lo podríamos hacer directamente. Una de las explicaciones que da de estos dispositivos es no solamente esa, sino que estos dispositivos podrían eventualmente servir para evitar enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, etc. Muchos de los grandes descubrimientos, de los grandes desarrollos tecnológicos que se van haciendo, se presentan como desarrollos tecnológicos que tienen fines terapéuticos, pero lo cierto es que también muchos de ellos tienen como fin la mejora. El Future of Humanity Institute, del que les hablé hoy cuando les mencionaba quién era Nick Bostrom, la Singularity University, es la Universidad de la Singularidad, fundada por este CEO de Google, que es Ray Kurzweil. Es una universidad, en realidad no es una universidad, es una especie de think tank, de institución en el que se dictan cursos y se hace investigación, etcétera, pero no tiene el estatus de universidad propiamente, que está situada en el corazón del Silicon Valley. El Silicon Valley es la capital de la tecnología mundial y del ateísmo mundial también, por cierto. Alphabet, Institute for Ethics and Emerging Technologies, Microsoft, Bill Gates, Bill y Melinda Gates, Amazon, Jeff Bezos, Apple. Bueno, se darán cuenta que aquí estamos hablando de empresas que tienen, bueno, salvando estos institutos que he mencionado aquí, pero Alphabet, que es una filial, si mal no recuerdo, de Google, una empresa vinculada a Google, estamos hablando de empresas que facturan, que tienen unos capitales que son superior al Producto Bruto Interno de cualquier país de tamaño medio. Entonces, una de las cosas que hace que todo el pensamiento transhumanista, todos los proyectos transhumanistas empiecen a tener cada vez más impacto también a nivel social, es que hay una gran inversión de dinero detrás de esto. Voy a hablar brevemente de la relación entre transhumanismo y sociedad, porque justamente hablábamos antes, ¿no?, de quiénes están detrás de esto. Bueno,
En el año 2002, la Natural Science Foundation publicó un informe muy extenso, auspiciado y apoyado por la presidencia de Estados Unidos. En ese momento creo que era Bill Clinton el que estaba como presidente de Estados Unidos, en el que se hace un gran desarrollo acerca de las ventajas de las tecnologías convergentes y de la aplicación de las tecnologías convergentes para el mejoramiento humano. Eso es en el año 2002. La Unión Europea, poco tiempo después, sacó otro informe, en realidad criticando con cierta dureza este informe americano. Y ya en el año 2015-2016 se empieza a hablar, Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, acuña la expresión cuarta revolución industrial. Hay un especialista en transhumanismo que se dedica mucho a investigar sobre estos temas, que es, Miklos Lukács. Son tantos nombres y datos, información que uno tiene en la cabeza que por ahí algunos se olvidan. Que hace una investigación muy interesante precisamente sobre cuál es la relación entre el transhumanismo y el poder económico mundial, digamos, y la política y su impacto en la sociedad, etc. Y lo que dice justamente es que esta cuarta revolución industrial, que se presentó formalmente en el Foro de Davos del año 2016, lo que propone o lo que dice es que avanzamos hacia la fusión de sistemas digitales, físicos y biológicos, que no es otra cosa que la idea de las tecnologías convergentes, que ya defendía el informe de la Natural Science Foundation en el año 2002. Y esto de la cuarta revolución industrial ya está presente en entidades supranacionales, estados, digamos. Esto forma parte, como dice Miklos Lukács de manera muy clara, de una política pública global real. El transhumanismo forma parte de una política pública global real. Esto significa que no solamente estamos hablando de una filosofía o de una propuesta postulada por 3 o 4 personajes un poco enajenados, o un poco locos, sino que en realidad no se puede ver el transhumanismo como un movimiento independiente, que en realidad nada tiene que ver con la realidad social, política y cultural, sino que ya forma parte de la agenda global el transhumanismo. Ya forma parte de la agenda global. Fíjense dos capturas de pantalla, una la referencia a la cuarta revolución industrial en la página de la UNESCO, referencia a la cuarta revolución industrial en la página de la ONU. Ahora lo que quiero es mostrarles un video. Es un video que dura 11 minutos, pero no vamos a ver los 11 minutos. Yo lo que quiero es que veamos los primeros 3 minutos. Me interesa eso, no sé cómo vamos con los tiempos, pero si podemos, a ver, voy a hacer el intento. Venimos bien, Leandro, venimos Venimos bien. bien. Ah, perfecto, Sí, Luis. dale tranquilo, Leandro. Estupendo. ¿Ahí se puede ver el video? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Veo que le estás señalando con el cursor. Exacto. A ver, entonces voy a dejar de compartir. Voy a cambiar la forma. A ver si ahora sí. Ahí está empezando a compartir. Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí se ve. Todavía no. Ahí está. Ok, Leandro. Perfecto. Ok, buenísimo. Dale el inicio y va a salir. Buenísimo. Entonces, simplemente decir que vamos a ver 3 minutos de este video. Es un video publicado por el Foro Económico Mundial en el año 2016, cuando se empieza a hablar, ¿no? Se acuña la expresión cuarta revolución industrial y ya se empieza a imponer un poco la agenda de lo que es la cuarta revolución industrial. Y fíjense que cuando hablamos de cuarta revolución industrial, de lo que estamos hablando entonces es de tecnologías convergentes y de agenda transhumanista abiertamente.
Bien, bueno, habrán podido ver en esos 3 minutos de video del Foro Económico de Davos cómo de lo que se está hablando es de empezar a replantearnos quiénes somos, preguntarnos si llegaremos a ser superhumanos. No se habla de transhumanismo, no se habla de posthumanismo, pero no obstante, los problemas, las preguntas y la propuesta está ahí claramente presente. Dicho esto, esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando entonces de un movimiento con un nivel de impacto tremendo, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son y cuál es el poder que tienen quienes promueven el movimiento, digamos, los propósitos o los objetivos del transhumanismo. ¿Cuál es la concepción transhumanista del ser humano? ¿Cuál es la concepción antropológica del ser humano? ¿Qué piensan los transhumanistas acerca de lo que somos? Esta es una pregunta muy importante. Ahora he bajado un poco las revoluciones. Empecé un poco apurado, la verdad, porque pensaba que iba a estar complicado con los tiempos, pero ahora que sé que estoy más o menos bien, puedo pausar la explicación un poco más. Fíjense. Esta es una frase de Kevin Warwick, que es un especialista en robótica de la Universidad de Reading en Inglaterra, y también es un declarado transhumanista. Uno de los problemas de los humanos es que nuestros cuerpos no son particularmente buenos, se estropean pronto. Sería fantástico poder prescindir de nuestros cuerpos. Ahora mismo se está gastando mucho dinero en ver cómo mejorar nuestro cuerpo, cuando quizás lo mejor sería investigar cómo mantener un cerebro vivo en un robot. Otra frase. Esta frase es de uno de los pioneros del transhumanismo,
Hans Moravec, también un experto en informática, en cibernética de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos, en Pensilvania. Hans Moravec dice, es fácil imaginar el pensamiento humano liberado de la esclavitud de un cuerpo mortal. Estamos aquí ante una posición antropológica que podríamos en algún punto identificar como la misma posición antropológica que tiene Platón en el Fedón, cuando habla del cuerpo como la raíz, la fuente de todos nuestros males y de todo nuestro sufrimiento. Es decir, hay una concepción, como digo aquí en el segundo punto, una idea de que el cuerpo es algo intrínsecamente malo. El cuerpo es, dicen otros transhumanistas, no he puesto aquí las frases, pero es sucio, es incómodo, el cuerpo nos trae dolores, el cuerpo, ¿no? Esa es un poco la visión que hay sobre esto. El ser humano además es un sistema físico. El transhumanismo defiende una antropología abiertamente materialista, es un sistema físico, donde el cerebro es el equivalente al hardware de una computadora y nuestros estados psíquicos, mentales, nuestra conciencia, es el equivalente al software, ¿no? Es el equivalente a los programas que se encuentran dentro del ordenador, que operan en el ordenador. La inteligencia está desencarnada. Esta es otra idea importante, otro axioma antropológico muy importante dentro del transhumanismo. Es la idea de que, digamos, la inteligencia, la conciencia debe entenderse como un patrón de información. Y en tanto que patrón de información puede estar hoy en el cerebro, pero mañana puede trasladarse, trasvasarse a un sistema de otro tipo, a un sistema de otras características. Lo que se quiere decir con esto es que la inteligencia no necesariamente, nuestra conciencia, nuestra psiquis incluso, podemos agrandar un poco el concepto aquí, no depende del cerebro para estar viva, o podría estar viva sin necesidad de estar alojada en el cerebro, porque estamos hablando siempre de patrones de información. Hay en este sentido, no quiero entrar en tecnicismos filosóficos, pero una cierta defensa de lo que es el funcionalismo. Hay dentro de lo que es el enorme campo filosófico de la filosofía de la mente, hay una teoría que se conoce como teoría funcionalista, que lo que dice es que un estado mental, piensen ustedes un recuerdo, un pensamiento, una creencia, una emoción, cualquier estado mental se define no por aquello de lo cual está hecho, sino por su función. Se define por su función. Para poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se define un reloj? Un reloj es aquello que da la hora, es decir, el reloj se define por la función que cumple. Después, si ese reloj es de madera, de titanio, de metal, de lo que sea, si está en la punta de una torre o si lo tengo aquí en mi muñeca, si eso es lo de menos. El material, la estructura es lo de menos. Lo que importa es la función. Algo que cumple con la función de dar la hora es un reloj independientemente de dónde esté o de cómo dé la hora. Bueno, esa es más o menos la manera de entender que tienen los transhumanistas la conciencia. Por tanto, si el sustrato no importa, si el material no importa, entonces esta conciencia puede estar alojada en un ordenador también. Nos ha tocado, ¿sí? Nosotros, por el hecho de ser un producto de la evolución natural, que nuestra conciencia esté presente en nuestro cerebro, pero la podremos traspasar sin problema a otro tipo de sustrato. Y la conciencia de un robot, la inteligencia artificial, por ejemplo, podrá también, se le podrá otorgar el mismo estatuto que se le otorga a la conciencia humana, a la psiquis humana, en la medida en que cumpla la misma función que cumple la psiquis humana. Otro concepto aquí es el de naturaleza humana versus condición humana. Esto es muy importante. Los transhumanistas niegan la existencia de ciertas estructuras más o menos invariables en todos los seres humanos, que sean comunes a todos los seres humanos.
Hay una negación de la naturaleza humana en el sentido de que hay una negación de la existencia de una esencia del ser humano. No hay algo así como una esencia del ser humano. El ser humano es concebido como una realidad fluida, como una realidad líquida, como una realidad que por tanto que se modifica permanentemente y puede ser infinitamente modificable. Por eso los transhumanistas prefieren no hablar de naturaleza humana y prefieren hablar de condición humana. Porque el cambiar, ¿no?, el término naturaleza por condición ya alerta acerca de cuál es la percepción, la visión que se tiene acerca de lo que es el hombre. Claro, ya vamos a ver más adelante qué implicancias tiene esto. Y por último, la idea de que la persona no posee justamente porque es una realidad fluida, porque es una realidad dinámica, sujeta a un proceso de cambio permanente, porque no hay ningún elemento común presente en todos nosotros que haga que nos podamos identificar entre nosotros como iguales. Cada uno es una realidad fluida. Lo que se dice, lógicamente, es que no poseemos una morfología particular de una especie biológica particular, y entonces en lo que en lo que deriva esto es en postular una libertad morfológica. ¿Qué le llaman los transhumanistas la libertad morfológica? A la libertad de cada ser humano de autodiseñarse. El ser humano es un ser autónomo, es un ser que se autodetermina y es un ser que se autoconstruye, que se realiza a sí mismo, que se hace a sí mismo, pero aquí estamos hablando no de una realización en términos de, como uno podría pensarlo como sinónimo de felicidad, sino que hablamos de hacerse uno a uno mismo, incluso morfológicamente, biológicamente. Es decir, transformarse completamente en lo que uno desea. Se podrían decir más cosas acerca de la concepción antropológica transhumanista, pero creo que estos son los postulados más destacables a mi juicio. Vamos a ver entonces ahora las implicaciones antropológicas y éticas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aparece primero el segundo ítem, ¿qué importa? Lo dejaré así. Es más, voy a hacer esto. Ahí está, para que se vea todo junto. Primero, más que hablar de implicaciones, me gustaría a mí hablar de objeciones que se puede hacer a toda esta propuesta transhumanista, basándonos en la concepción que tienen de ser humano, en los objetivos que se proponen, etc. Primero, cada una de sus premisas antropológicas puede ser criticada. Es decir, no tenemos razones científicas siquiera, razones empíricas, ya no hablo solamente de razones filosóficas, para demostrar, bueno, tendría que volver atrás, para demostrar fehacientemente ninguno de los postulados que mencioné antes, de que el cuerpo necesariamente deba ser considerado como algo intrínsecamente malo, de que la inteligencia sea algo desencarnado, de, bueno, en fin, lo que mencionaba antes, la idea de, quiero volver aquí, la idea de que el ser humano es un sistema físico, es decir, de la concepción materialista. ¿Sí? No hay elementos que den razón a los transhumanistas para defender que el ser humano es un sistema puramente físico. Y tampoco que no posea una esencia. Es decir, que los seres humanos no compartamos unas ciertas estructuras comunes más o menos invariables entre todos. Vale. Otra idea es la de la pérdida de igualdad. Francis Fukuyama es un conocido economista norteamericano. Escribió en el año 2002 un libro que se titula Our Posthuman Future, sobre nuestro futuro posthumano. Y es importante destacar el valor de la obra de Fukuyama en este sentido porque fue uno de los primeros que escribió un texto dedicado abiertamente a hacer una crítica frontal a los postulados transhumanistas.
Y una de las cosas que defiende Fukuyama, siguiendo el linaje, digamos, la línea filosófica de Aristóteles, es que los seres humanos tenemos una esencia. Estamos dotados de una esencia compartida. Hay algo entre todos nosotros que nos es común. Y eso, dice Fukuyama, es fundamental, porque siguiendo también a Aldous Huxley, a quien empieza mencionando con mucha frecuencia en su libro, todos nuestros valores, los derechos humanos, tienen su origen en la convicción de que todos los seres humanos compartimos unas ciertas características comunes más o menos estables. Lo que dice Fukuyama es que, precisamente, es que porque poseemos una esencia compartida, es que podemos hacer un listado de derechos humanos, podemos declarar derechos humanos, podemos hablar de valores. Es decir, que dice Fukuyama que la vida política, la organización social, se desarrollan en función o partiendo de la base de que los seres humanos tenemos algo en común, ¿no? Si yo parto de la base de que no tenemos nada en común, de que los seres humanos somos realidades fluidas que no compartimos ninguna esencia, ¿cuál es la razón por la que yo debería pensar que ustedes tienen los mismos derechos que tengo yo? Entonces, la crítica de Fukuyama va un poco por ese lado, ¿no? Jürgen Habermas, un filósofo muy importante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, habla también de la pérdida de libertad. Sobre todo, Jürgen Habermas escribe un libro muy importante en el que hace toda una referencia directa a la defensa de la eugenesia por parte de los transhumanistas, de las prácticas eugenésicas, fundamentalmente del tipo de la eugenesia positiva, que consistiría, por ejemplo, en la posibilidad de hacer bebés a la carta. ¿Sí? Que a mí me pregunte, a mi mujer nos pregunte el médico qué características quisiéramos que tenga nuestro hijo a nivel psicológico, qué rasgos de la personalidad queremos que tenga, si queremos que sea rubio, que sea un buen futbolista, que tenga buen oído musical o mucha capacidad para las matemáticas, y la posibilidad de editar genéticamente a nuestros hijos y poder planificarlos en cada uno de sus aspectos. Lo que dice Habermas es que aquí habría una pérdida muy clara de la libertad. Es decir, en toda sociedad democrática es necesario que exista un cierto pie de igualdad. Pero esa igualdad se rompe cuando unos diseñan a los otros, ¿no? Cuando unos diseñan a la generación que sigue. Hay una relación, se plantea allí una cierta asimetría entre los ciudadanos, que dice Habermas, podría crear o generar problemas de desigualdad muy importantes y poner en crisis el sistema democrático. Bueno, voy a tratar de no ser tan extenso en la explicación de cada una de estas cosas, pero el tema de la sobrepoblación también es muy importante. Es decir, si logramos alcanzar una vida superlongeva, si logramos alcanzar la inmortalidad tecnológica, o al menos poder vivir durante 200, 300, 500, 1000 años, aunque sea eso, ¿qué pasa con el problema que tenemos, que ya es un problema real y actual, de sobrepoblación mundial? Es decir, al haber gente que viva muchos años, la población haría imposible la vida en el planeta. Entonces, dice Massimo Pigliucci, este profesor de filosofía de la NYU, de la Universidad de Nueva York, dice, salvo que la vida indefinida, que la transferencia mental venga acompañada de la castración, no hay forma de detener este proceso imparable de sobrepoblación que nos puede llevar al colapso total. Bueno, después otros hablan de prioridades, es decir, se hace tanta inversión, se habla de miles y miles de millones de dólares en inversión en tecnologías de este tipo que permitan mejorarnos.
¿por qué no vamos, dicen algunos críticos, ya pensando de una manera mucho más pragmática, por qué no invertir todo ese dinero en la cura de enfermedades erradicables, del hambre, incluso en la erradicación del hambre, y decir, de tantos males que sufren millones y millones de personas en el mundo? Bueno, en ese sentido, por eso insisto en que es una crítica de corte más bien pragmático, económico, que va al hecho de decir, bueno, señores, estamos invirtiendo cantidades astronómicas en cosas que no son realmente importantes para los problemas que presenta el mundo actual. Después se podría hablar de que el transhumanismo, que una sociedad poshumana podría dar lugar a abusos, esclavitud, discriminación, corrupción de distinto tipo. Kevin Warwick, ¿se acuerdan? Yo se los cité más arriba con relación al tema del cuerpo. También tiene una expresión, una frase que me parece que puede servir para entender esto. Dice, en el mundo poshumano va a haber dos clases de seres, los cyborgs y los hombres. Los hombres quedarán atrás, ¿no? Digo, uno de los planteos que se hace en este sentido es, bueno, ¿qué pasará con aquellos que no deseen mejorarse, que no deseen optimizarse, que no deseen vivir indefinidamente? ¿Sí? ¿Se creará una sociedad con un nuevo tipo de estratificación? Ya no hablaremos de clases sociales en términos o tomando como marco de referencia la situación económica o el nivel económico, sino que hablaremos de clases sociales en función del nivel de tecnificación que cada uno tenga aplicado a sí mismo. Esto podría dar lugar a abusos de todo tipo. Un transhumanista muy conocido también, que trabaja en la Universidad de Oxford, por cierto, es colega de Nick Bostrom, Julian Savulescu, dice que la diferencia entre los poshumanos y los humanos será tan grande como la diferencia que puede haber ahora entre un ser humano, entre un Homo sapiens y una mosca. Bueno, uno podría pensar entonces, ¿y qué hacemos nosotros con las moscas? Cuando nos molestan mucho, ¿no? Las matamos, las pisamos, las aplastamos, ¿no? Esto hacemos con las moscas. Las moscas no tienen derechos para nosotros. ¿Podrá darse la situación en una hipotética, no sé si utópica o distópica sociedad poshumana en el futuro? Que los poshumanos puedan querer atribuirse a sí mismos derechos con los que no van a contar los seres humanos, los que decidan seguir permaneciendo o perteneciendo a la especie humana, y por tanto aplicar políticas por eso digo, de esclavitud, de discriminación, etcétera, etcétera. Por otra parte está presente también el tema de la corrupción, con relación al tema del acceso a las tecnologías. Podemos pensar que en un mundo tecnológicamente hiperdesarrollado puede haber conflictos de intereses, empresas compitiendo entre sí, organismos, naciones, estados lanzados a una especie de carrera de desarrollo tecnológico para ver quién logra desarrollar a los seres humanos más perfectos y más, ¿no? más logrados. En medio de todo esto puede haber mafias, es decir, hay críticos del transhumanismo que piensan en todas estas causas que estas formas que podría asumir una potencial sociedad poshumana en la que se podría sufrir, ¿no? abusos, podría haber corrupción, discriminación, ¿no? Como la hay hoy, como hay hoy. Otro concepto, otra idea importante es la idea del yo como mercancía. Michael Sandel, que también es un filósofo de enorme prestigio, muy reconocido a nivel mundial, escribe un libro en el año 2007, en el que un poco lo que postula es la idea de que vamos a pasar, o que estamos ya, en una sociedad de mercado, ¿no? Hemos pasado de la economía de mercado a una sociedad de mercado. ¿Y qué significa hablar de una sociedad de mercado? Significa hablar de un tipo de sociedad en la que todo se valora en términos de costo y beneficio. Es decir, que todo tiene un costo en definitiva, que todo tiene un valor de mercado.
Sandel pone ejemplos muy concretos que ya hoy ocurren. Por ejemplo, que en escuelas de Estados Unidos a los niños poco motivados intelectualmente para estudiar, se les paga por cada libro que leen. Se les paga por cada libro que leen. Que un preso en una cárcel de California puede pagar para lograr un upgrade, es decir, para que se lo pase a una celda con otros tipos de, digamos, de otra categoría. Con otras, digamos, mejor equipadas, etcétera, etcétera. De empresas que pagando un extra pueden contaminar más el ambiente. Y así, bueno, Michael Sandel da una cantidad enorme de ejemplos. Y un poco lleva a la idea con esto también de que el día de mañana, si digamos, digamos, los seres humanos mejorados, seres humanos que pueden reemplazar su brazo normal por un brazo mecánico con el que tener más fuerza, su ojo por un ojo biónico para poder mirar mejor. Digo, todo nuestro cuerpo, el cuerpo humano mismo se va a convertir en una mercancía. Incluso que podamos modificar nuestra personalidad a nuestro gusto. Lo que dice Michael Sandel, en alguna medida, es que vamos camino con el transhumanismo a una suerte de apoteosis del capitalismo, en el que absolutamente todo, incluso nuestros pensamientos, lo más íntimo de nosotros, nuestro cuerpo, pueda estar sujeto a la lógica, expuesto a la lógica del mercado, ¿no? Y que quede, y que en última instancia se convierta también en un objeto de ganancia financiera. Habrá empresas que fabricarán todos estos artefactos y que lo pondrán a la venta y que, lógicamente, ganarán mucho dinero con esto. Bueno, y hay un montón de otras, digamos, de otras críticas, de otras objeciones que se hacen vinculados al tema de la identidad personal, al sentido de la vida, del que a lo mejor podemos hablar un poco más adelante. Quiero terminar ya en la exposición con esto. ¿Se acuerdan de esta diapositiva que les mostré al principio? Nick Bostrom dice que el transhumanismo, en última instancia, lo que procura es positivizar, concretar, a través de la ciencia y la tecnología, una aspiración que es intrínsecamente humana y que se encuentra presente en estos mitos. Y hace referencia a estos tres mitos en concreto. Hay un segundo aspecto de estos tres mitos en los que Nick Bostrom no repara, que no tiene en cuenta, y que me parece que es muy importante decir. En estos tres casos, los tres mitos terminan mal. Los tres mitos terminan mal. Gilgamesh se suicida, enterrándose vivo junto con 80 funcionarios más de la corte, era un rey Gilgamesh. Prometeo termina siendo encadenado por Zeus y condenado a que un águila le coma el hígado todos los días. Como Prometeo era inmortal, durante la noche el hígado se le reconstruía, pero nuevamente al día siguiente aparecía el águila a comerle el hígado, ¿sí? Y así indefinidamente, y la historia de, digamos, el relato del mito de Ícaro, que ya lo mencioné hoy, que quiere ascender cada vez más y más y más y termina cayendo al mar. Las tres historias terminan mal. Bueno, creo que también es un aspecto de estos relatos, una enseñanza de estos relatos, que me parecería interesante tener en cuenta. Bueno, esto es apenas un esbozo, una presentación de todo lo que se puede hablar sobre esto, que da para mucho. Y aquí yo ya daría por terminada la exposición. No escucho. Ahí estamos. Discúlpame. Ahora sí. Leandro, realmente impresionante la disertación. Nos dejaste a todos yo creo que con la boca abierta, de estos conceptos, de estas cosas tan que se vienen a futuro, pero ya en el futuro muy inmediato, ¿no? Ya para vos es día jueves, vos habías dicho que iba a empezar el jueves y terminabas el viernes, no, comenzaste el miércoles y terminás el jueves. O sea, estás tan adelantado en el tema que hasta
Acá todo es futuro, futuro. Todo futuro. Muy bien. Realmente te felicitamos por la disertación y vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas, por favor. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Florencia te va a hacer llegar algunas preguntas que hemos recibido. ¿Sí? Muchas gracias. Te dejo, dale, te dejo Gracias. en buenas manos. Bueno, Leandro, preguntan, ¿de qué modo se relaciona el transhumanismo y la religión? Bueno, es un tema interesantísimo este. A ver, creo que se puede empezar diciendo lo siguiente. A ver, dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la idea de que en general los transhumanistas, en general digo, porque hoy hablaba de la Asociación Mormona de Transhumanismo, ese es un caso especial, pero lo cierto es que en líneas generales los transhumanistas se autodefinen como gnósticos, como ateos o antiteístas. Nick Bostrom, que fue el fundador del extropianismo, una de las corrientes, como les decía, la más clásica, la más antigua del transhumanismo, dice que ve la religión como una superstición, como fantasía, como algo a superar, y por tanto ellos rechazan abiertamente la fe, rechazan abiertamente la fe. De hecho, en esta línea hay un neurocientífico de la Universidad de Princeton llamado Sebastian Seun, que tiene una frase que me parece que es muy representativa de esto. Dice, a ver cómo era, estoy haciendo memoria. La Biblia dice que Dios creó al hombre. El filósofo alemán Ludwig Feuerbach dice que los hombres crearon a Dios. Los transhumanistas dicen que la humanidad se convertirá en Dios. Entonces, precisamente lo que postulan los transhumanistas en este sentido es la posibilidad de autodivinizarse. Y la autodivinización no viene dada precisamente desde la creencia en un ser supremo, sino desde la negación de un ser supremo y de la apropiación, si se quiere, de los atributos y de las cualidades del ser supremo para lograr precisamente esa autodivinización. Entonces, en este sentido, de hecho, Max More dice que tenemos que evitar, hablándoles a los transhumanistas, tenemos que evitar la tentación de la trascendencia, la tentación de la trascendencia. Ahora bien, esta es una cuestión que me interesaba señalar. Hay otra cuestión que me parece también muy importante, y es que en algún sentido, el transhumanismo puede ser considerado una suerte de religión secular. De religión secular. ¿Por qué? Porque, bueno, primero depende de cómo se entienda el término religión, ¿no? Si en la premodernidad, ¿qué era la religión? La religión era una virtud derivada de la justicia que consistía en dar el culto debido a Dios, ¿no? Entonces, la religión o la religiosidad era vista como una virtud. ¿Quiénes eran los que daban culto debido a Dios de la mejor manera? La gente que entraba en religión. Estaba esta idea de que fulanito de tal entró en religión. ¿Qué significaba entrar en religión? Significaba básicamente pasar del estado laical a un estado de vida consagrada. La persona consagrada a Dios era la que con mayor perfección, si se quiere, ejercía la virtud de la religiosidad. Lo que pasa es que en la modernidad el concepto de religión cambia y empieza a entenderse la religión como un sistema de creencias, como un sistema puramente doctrinal, como un conjunto de ideas que incluye una cierta moralidad y que postula, entre otras cosas, o que muestra, entre otras cosas, un camino de salvación para el hombre. Visto desde este punto de vista, si se quiere, desde el punto de vista de la concepción moderna de religión, creo que efectivamente el transhumanismo es una religión, insisto, es una religión secular porque es una religión sin Dios, o mejor dicho, es una religión en la que el absoluto, ese Dios de las, por ejemplo, de las tradiciones, al menos más conocidas en Occidente, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, es suplantado por otro absoluto, que no es otra cosa que el mismo ser humano que de la mano de sus propios recursos, así se fabrica sus propios recursos para autodivinizarse. Entonces, ¿qué pasa en este sentido también? El transhumanismo, por todo esto, tiene, si se quiere, su propia escatología y su propia soteriología. Es decir, la escatología tiene que ver con las cosas, es aquello que tiene que ver con las cosas últimas, con la muerte, con la vida después de la muerte,
con las ideas de, por supuesto, de salvación, de cielo, de infierno, ¿sí? Y el transhumanismo en este sentido tiene una propuesta muy clara. Y también tiene una propuesta soteriológica, en el sentido de que tiene una propia doctrina de la salvación. Para los transhumanistas la salvación va por acá, ¿no es cierto? Va por una exaltación, por una suerte de elevación al infinito del hombre, ¿no? A través de la tecnología. Bueno, o sea, se pueden decir otras cosas, ¿no es cierto? En algún sentido creo que también otra cosa que se podría agregar a esto es que el transhumanismo podría ser entendido como una posición filosófica completamente refractaria al cristianismo. Es precisamente lo contrario de lo que postula el cristianismo. Y sobre esto se puede hablar mucho. Simplemente lo voy a dejar a modo de, digamos, lanzo la idea y lo dejo ahí, porque realmente es un tema muy amplio. Y sí, justamente otra de las preguntas estaba relacionada sobre si existen escritos del Vaticano al respecto, sobre transhumanismo. Hay una encíclica, no es una encíclica, es un documento de la Iglesia que se llama Placuit Deo, en el que no recuerdo si hay así como una referencia directa al transhumanismo. No, sí, hay una referencia directa al transhumanismo, y se habla del transhumanismo en términos de neognosticismo y neopelagianismo. Es un neopelagianismo porque es una doctrina que prescinde, por supuesto, es un camino de salvación humana en el que se prescinde absolutamente de la gracia y que por tanto el hombre realiza por sus propias fuerzas. Entonces, en ese sentido sería neopelagiana. Y sería neonóstica en el sentido de que, a ver, el gnosticismo se puede entender al menos de dos maneras. Por un lado, desde el punto de vista de que el cuerpo es visto como algo negativo, como algo malo, de que el hombre se salva a través de su conocimiento, la idea de que el hombre se salva a través de su conocimiento, y después ya más recientemente filósofos como por ejemplo Eric Voegelin definen el gnosticismo como un avance imparable hacia la inmanencia, es decir, la gnosis vendría a ser este proceso que tiene su origen en la modernidad, a principios de la modernidad, allá por el siglo XV, siglo XVI, y que supone un progresivo desplazamiento de todo, o anulación, digamos, aniquilación de todo lo que tiene que ver con la trascendencia. Por eso hablaba recién de progresivo e imparable avance hacia la inmanencia, lo que se conoce como proceso de secularización. Y bueno, Bueno, sí, la creo que está muy referencia a la bien explicado. encíclica Sí, y sí. la... Sí. A ver, hay Gracias. mucho para decir también sobre esto, muchísimo. Sí, hay mucho. Justo el Papa ahora, en el mes de noviembre, tiene una intención sobre la inteligencia artificial, así que bueno, es un tema que está en agenda, evidentemente. Sí, de hecho se ha hecho hace poco tiempo un congreso sobre inteligencia artificial en el Vaticano, en la Universidad Pontificia Lateranense. No sé, pero fue hace pocos meses, poco antes de la pandemia. Poco antes de la pandemia, sí. Leandro, ¿son exactamente lo mismo el transhumanismo y el posthumanismo? Bueno, el mejoramiento humano como paso como camino hacia la superación del humano, en el transhumanismo sí se habla de un posthumanismo, se habla de una era posthumana, es decir, del hombre mejorado tecnológicamente. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque el posthumanismo también, al igual que el transhumanismo, es un término que debe usarse en plural. Es decir, en realidad deberíamos hablar de posthumanismos. Y hay diversidad de posthumanismo. Está el posthumanismo cultural, el posthumanismo crítico, el posthumanismo filosófico, está el posthumanismo transhumanista, por cierto. Pero entonces, y no son exactamente lo mismo. Creo yo que hay un punto en común, sí, en todos. Ahora lo voy a decir. Pero parten de
de tradiciones diferentes o de ideas, de concepciones filosóficas diferentes. Es decir, el transhumanismo se basa en la ilustración y en la idea de progreso que se propone en la ilustración. La idea de progreso indefinido, la idea de que el hombre, a través de la ciencia y la tecnología, está, podríamos decirlo, quizás es fea la expresión, como condenado a avanzar y a mejorar indefinidamente. Ahora bien, hay otras corrientes del poshumanismo que no se basan en la ilustración, es decir, en el pensamiento moderno, sino en el pensamiento postmoderno. Y lo que apuntan es a tratar de deconstruir la concepción moderna del hombre, deconstruir la concepción moderna del hombre, que sería como desmontar, disolver el concepto moderno de hombre para desde allí, para tratar de mostrar en él sus contradicciones, sus aporías, sus paradojas, ¿no? sus inconsistencias. Entonces hay una deconstrucción de la idea de hombre en otras versiones del posmodernismo. Pensemos, por ejemplo, en el posmodernismo cultural, y que apuntan un poco a la idea de un hombre. Está la idea también presente del hombre cyborg, ¿no? Del cyborg, pero el cyborg no entendido en clave transhumanista, sino el cyborg como, como la idea de un mundo postgénero, de un hombre postgénero. De un hombre postgénero. Porque el cyborg, precisamente, la imagen que uno tiene de un cyborg es algo que no es ni masculino ni femenino. Entonces, de hecho, y esto es otra cuestión importante en la que digamos que hay que tener en cuenta, que es que todas lo que es la ideología de género, fundamentalmente ciertas propuestas de los lobbies LGTBI, etcétera, tienen su origen en esta concepción poshumanista posgénero. De manera que están bastante conectados. A ver, son distintos en el sentido de que se basan en concepciones filosóficas diferentes, pero hay un punto de conexión entre todos que es el siguiente, es que todos apuntan a la necesidad de superar la condición humana, de aniquilar al ser humano tal y como lo conocemos ahora. Tenemos que empezar a ser distintos. Y a nivel político esto ya está circulando. Es lo que se enseña en la ESI a los chicos en la escuela, ¿no? Ideología de género, teoría de género. O sea que bueno, que hay ¿no? diferencias importantes. Y Pero... hay un poco de preocupación en algunas preguntas por si esto sería impuesto a las personas, ¿no? Y si habría posibilidad de que todos accedan a la tecnología como para ir tendiendo, digamos, al transhumanismo, o va a ser para algunos pocos. Bueno, esa es una de las grandes preguntas, es decir, porque lógicamente estaríamos hablando en principio de la adquisición de materiales costosísimos. Imagínense que estas tecnologías no son tecnologías que se pueden comprar con poco dinero, sino que estarían en manos de unos pocos. La pregunta es, estos pocos, los primeros que puedan acceder a estas tecnologías y que se vean empoderados, estos pocos que puedan de golpe contar con la posibilidad de estar dotados de una inteligencia 3, 4, 5, 6 veces superior a la de un ser humano normal, ¿permitirán que los demás también puedan acceder a eso? ¿Qué pasa con las poblaciones de continentes como África, ¿no? Digamos, de lugares del mundo que no son pequeños, por cierto, sino en los que viven millones y millones de personas, para las que acceder a este tipo de recursos puede llegar a resultar desde el punto de vista económico imposible? Por eso yo hoy hablaba, como uno de los riesgos, mencionaba la idea de que pueda haber en un futuro mundo posthumano, que a mi juicio sería distópico, no utópico, niveles de estratificación social, de corrupción, de dominios y nuevas formas de esclavitud que tal vez nosotros ahora no imaginamos. Quizás los que no puedan, digamos, no puedan mejorarse tecnológicamente, se conviertan en auténticos esclavos de los que sí lo puedan hacer. Pero pensemos en esto otro. Supongamos que sí, que todos podemos acceder a esas tecnologías. Después viene el negocio. ¿El negocio cuál va a ser? Lo mismo que pasa con los teléfonos celulares.
que lo tengo que cambiar cada 3 o 4 años. Acá viene la idea de la obsolescencia programada también, se aplica el criterio de la obsolescencia programada. Dentro de 3 o 4 años este teléfono me lo compré hace 2 semanas, lo voy a tener que cambiar, porque va a caducar, va a dejar de funcionar. Si me pongo un ojo biónico, seguramente las tecnologías, y más si se produce este proceso de singularidad y de crecimiento tecnológico exponencial que auguran algunos transhumanistas, la pregunta será, o mejor dicho, ¿no? Cada una de las partes de nuestros cuerpos, o que las pastillas que tomemos, las drogas que consumamos para ser más inteligentes, van a ir actualizándose permanentemente, van a ir mejorando, y yo voy a tener que seguir el ritmo de esas actualizaciones, porque podría yo convertirme en un poshumano, pero después quedarme desactualizado. Yo puedo decir, tengo un celular, qué bueno, pero si los celulares, piensen ustedes, alguien que tenía un celular de esos grandísimos, ¿no? que pesaban 1 kilo, a fines de la década del 90. ¿Sí? Hoy uno no puede usar un celular así, ¿no? Ya quedó obsoleto, quedó completamente obsoleto. Es que algunos podremos quizás acceder a ciertas tecnologías, pero no podremos actualizarnos todo el tiempo, no podremos siempre comprarnos el último iPhone que sale. Y también en ese sentido hay, por eso, se puede ver, ¿no? como plantea un poco Sandel, en la línea del planteo de Sandel, una suerte de apoteosis del capitalismo en la que el cuerpo humano, el ser humano, se convierta en un objeto de compraventa, en un negocio, y por otra parte la idea también de que algunos quedarán atrás y otros irán más adelantados. Buena pregunta. Leandro, él estuvo en este congreso que se hizo en el Vaticano, en la Pontificia Academia de la Vida, sobre inteligencia artificial, y que ha participado. Y él nos consulta... Que se me cortó, no escuché quién... Sergio es un participante de la charla y que participó en este congreso sobre inteligencia artificial en la Pontificia Academia para la Vida. Él a su vez también nos comenta de que leyó investigaciones sobre trasplantes de cabeza en China. ¿Qué tiene esto de cierto como práctica transhumanista? Bueno, no lo sé realmente. No sé si esto... Yo escuché que un médico italiano en su momento había prometido hacer un trasplante de cabeza. Después se echó atrás el hombre, parece que se dio cuenta de que no era factible de hacer eso. No sé si en China suceden cosas muy raras, si alguien lo habrá podido hacer o estará programando hacerlo en un lapso de tiempo no muy largo. Pero lo cierto es que, yo no sé si esto tiene que ver con el proyecto transhumanista. Si hablamos de mero trasplante de cabeza, eso significa pasar la cabeza de un ser humano a otro ser humano. Pero eso y puede llegar a ser una revolución tecnológica en el sentido de que, lógicamente, para hacer un trasplante de esas características se necesitará contar con recursos tecnológicos extraordinariamente avanzados. Pero no veo que pueda tener mucha relación con el transhumanismo, que apunta a la mejora, a la optimización del ser humano. Y eso no es simplemente pasar la cabeza de Juan a Pedro, es mucho más que eso. Leandro, ya nos estamos acercando al final por la hora que es, ya es muy tarde para vos también. Aquí es la hora de la cena en Argentina, y bueno, ya tenemos que cumplir con todos nuestros participantes. Vamos a hacer una pregunta más. Perfecto. Y finalizamos. Perfecto. Ahí Florencia te la hace llegar. Realmente brillante la disertación, así que bueno, ahí Florencia ya te hace una preguntita más. Muchas gracias. No, por favor. En realidad es un comentario. Por esto es que esta invisibilizada evolución será la de la sociedad de mercado. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Dice, por esto es que esta invisibilizada evolución será la de la sociedad de mercado. Es un comentario, digamos. Ajá. Sí, por lo menos según lo que postulan algunos y filósofos de referencia, yo entiendo que sí, que vamos hacia eso. Vamos hacia sociedades en las que, lógicamente, por eso yo hablo de apoteosis del capitalismo, ¿no? Porque ya no solamente convertimos todos los aspectos de la vida humana
o todas las cosas que forman parte del mundo humano en objetos de compraventa, sino el mismo ser humano en un objeto de compraventa. Por tanto, el peligro aquí justamente es la cosificación del hombre, la conversión del ser humano en una cosa. Cuando uno convierte a algo en una cosa, o lo considera o lo concibe como una cosa, lo manipula. Y esa cosa carece de dignidad en este caso. La cosificación del ser humano lo que llevaría es una pérdida de dignidad del ser humano. ¿Y de qué hablo cuando hablo de la dignidad humana? Hablo sencillamente de concebir al ser humano como un fin y no como un medio. El ser humano es un ser digno porque debe ser considerado, porque es un fin y no un medio. Ahora, en algún punto, esta cosificación del hombre podría, sin dudas, dañar, ¿no? Lacerar esta dignidad, ¿no? Esta dignidad que poseemos. Es un tema vastísimo, es un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista, es un tema poliédrico porque tiene muchas caras, se puede estudiar desde muchas disciplinas diferentes, y bueno, por eso es un tema casi interminable. Yo hace 3 semanas atrás di una charla así parecida a esta, nada más que trabajando, desarrollando el tema de la relación entre transhumanismo y religión, transhumanismo más específicamente transhumanismo y cristianismo. Entonces, fíjense que si uno puede dedicar 1 hora, 1 hora y media a hablar sobre este tema, es que lo que pone de manifiesto es que es realmente un tema inabarcable, inabarcable, y que además nos toca muy de cerca. Justo una de las últimas preguntas dice esto, ¿no? Si este proyecto transhumanista es un proyecto sin Dios. Definitivamente es un proyecto sin Dios, es un proyecto de autodivinización. El filósofo alemán Karl Levitt decía que en la historia de Occidente el problema del sufrimiento, el problema de la muerte ha sido abordado fundamentalmente de 2 maneras. Una de ellas es la fe en Cristo y la otra es digamos, la imitación o la fe en Prometeo, ¿no? El camino de Prometeo. Los filósofos modernos hablan mucho de Prometeo. Durante la modernidad, Prometeo se convierte en una figura a imitar. Yo les decía hoy que la historia de Prometeo termina mal. Para los griegos, Prometeo era el ejemplo de lo que no se debe hacer. Era el caso de un fracaso. Era la historia de un fracaso. Pero para los modernos pasa a convertirse en un objeto, en un arquetipo, en un modelo a imitar. Es interesante ver además en este sentido esta cuestión. Por ejemplo, en el año 1418, Tomás de Kempis, que fue un gran místico cristiano, escribe una de las obras cumbres de la mística cristiana que se llama La Imitatio Christi, la imitación de Cristo. Pocos años después, un humanista italiano que se llama Giovanni Pico della Mirandola, pocos años después, hablo de 50 años después, a quien algunos que se han dedicado a estudiar el transhumanismo también en profundidad lo consideran el primer transhumanista, lo que postula de algún modo es que debemos imitar a Prometeo. Tan poco tiempo de diferencia entre la imitación de Cristo y la imitación de Prometeo. Esto, al menos desde el punto de vista simbólico, también muestra o representa estos 2 caminos de los que habla Karl Levitt, ¿no? Y evidentemente el camino de Prometeo es un camino que va totalmente a contrapelo del camino alternativo, que es el de la fe cristiana. Cuando yo decía que estas 3 historias, estos 3 grandes mitos que terminan mal, y que también sería una enseñanza a tener en cuenta, estoy hablando justamente, terminan mal porque en definitiva suponen el fracaso de un hombre que quiere salvarse al margen de Dios. Y uno podría entender, incluso si lo quiere analizar en clave cristiana, al proyecto transhumanista como a la luz del relato bíblico del pecado original. Es la conversión del pecado original en un proyecto humano. De manera que si uno lo quiere examinar desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista que cuando digo religioso lo digo con señales de alarma, porque tampoco quiero que se entienda aquí, el cristianismo para mí, entendido en el sentido moderno, no es propiamente una religión, el cristianismo no es una doctrina. Uno
uno no sigue una doctrina, uno sigue un acontecimiento. El cristianismo es, por sobre todas las cosas, es un hecho. La doctrina viene después, es la consecuencia del análisis y del pensar ese hecho, de examinar en profundidad ese hecho, porque el cristianismo es esencialmente un acontecimiento, el acontecimiento de Dios que se hace hombre. Esa es la esencia del cristianismo. Ahora bien, ¿qué iba a decir con esto? Tengo tantas cosas en la cabeza que al final... Te agradecemos, Leandro. Leandro, realmente brillante. Brillante, no te preocupes porque realmente brillante y muy claro a pesar de lo hondo del tema. Muy clara tu disertación, realmente los comentarios que nos están haciendo llegar los participantes son muy buenos, muy buenos. Seguramente van a volver a ver la grabación de esta disertación. Te agradecemos muchísimo porque es tarde para vos, también es tarde para nosotros. Así que muchísimas gracias, Leandro. El sueño juega en contra también. Sí, no, Leandro, quédate tranquilo. Fue brillante y muy claro sobre todas las cosas. Pasaríamos horas escuchándote realmente, ¿sí? Así que muchas gracias, Leandro, por tu disertación. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciantes que hicieron posible este ciclo de bioética en el mundo actual. Capitel Constructora de Santa Fe, Sancor Seguros y Prevención Salud, Cuidados del Litoral, Sanatorio Garay. Muchas gracias al Instituto de Bioética Jérôme Lejeune de la Universidad Católica de Santa Fe, muy cara a tus sentimientos, Leandro. Por supuesto. A la Comisión de Derecho Médico y Bioética del Colegio de Abogados de Santa Fe y al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, que nos otorgó el aval institucional en este ciclo de conferencias que estuvimos. Muchas gracias nuevamente a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado, por su participación, por las preguntas que nos han hecho llegar. Realmente muy buenos los comentarios, como lo mencionamos anteriormente. Y con esta brillante conferencia de Leandro, damos por cerrado el año con los ciclos de conferencias virtuales 2020. Y nos despedimos como Ateneo de Cultura de Santa Fe hasta el próximo año 2021, si Dios quiere, en que nos pondremos en contacto con todos ustedes a través de los correos electrónicos que nos han hecho llegar, a través del cual se han inscrito, para hacerles llegar nuestras propuestas culturales. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.